Yo no conozco mucho el tema, entonces por eso es totalmente pregunta. ¿No es posible también que en la ley que surge a partir del proceso que vos escribiste, no haya algo también positivo de mitad más general, en el sentido de, pienso yo, muchas veces las constituciones han propuesto una serie de objetivos que supuestamente deberían ser alcanzables para todos, derechos para todos, que en los hechos no se verifican, pero que están ahí como un ideal que cuestiona y que al mismo tiempo no parecen depender totalmente de la violencia originaria, sino que de algún modo la trascienden y presentan algún tipo de ideal racional superador. Entonces, en ese sentido habría algo del aspecto de imitación de algo positivo. Aún en esa ley que podría emerger de una injusticia, uno piensa en los pactos constitucionales. Yo no soy para nada yo no diría, bueno, los pactos constitucionales, que en Estados Unidos se ve claro, hay una mirada importante sobre el objetivo de la igualdad que después no se verifica, y que siempre al final esa ley que nace de una situación muy injusta, sin embargo plantea un cierto universal, y es lo que de hecho pone en cuestión también. Con lo cual habría en esa, habría como una ley que, no sé, se me ocurrió pensar eso a partir de vos decís. Tampoco se trata mi intervención de demonizar la ley. Pensemos que en todo caso la ley siempre viene a generar un orden de diferencias. Es decir, no quiere decir que sea preferible ese caos de la violencia en absoluto. La violencia siempre funge como un intento de ordenamiento de eso que era indistinto, de eso que era puro caos, pura violencia. De verdad que por supuesto, lo que uno termina en todo caso advirtiendo, y esto es básicamente como una crítica de ciertas lecturas liberales y de ciertas lecturas contractualistas, es que en el origen de esa ley no está el diálogo, no está el consenso, es finalmente la rúbrica de una guerra, digamos, es un armisticio la ley, pero eso no quiere decir que la ley justamente en tanto armisticio no instale un orden distinto. Si bien la amenaza de uso de la violencia está siempre ahí, bueno, si no cumplís, acá viene, digamos, el aparato punitivo. Pero por supuesto, sí, no. No, y un orden, distinto también me parece, con las mismas realidades que los sujetos vencedores están dispuestos a proponer, que aunque sea como ideal hipócrita, es propuesto por escrito, luego será no cumplido, pero no se puede no decir. Pero además, y luego entonces el conflicto de la sociedad podría pasar, no siempre, uno de los posibles conflictos es, bueno, cómo se hace cargo esa letra. En todo caso, la existencia de ese contrato es lo que permite que la política se dirima del lado del debate, digamos, y que cada vez que haya modificación en la correlación de fuerzas, ese contrato sea ampliado o modificado. Sí, por supuesto, sí, yo veo que hay toda una potencia ordenadora ahí y que más allá de su origen non santo, claro, hay que reconocer, por supuesto. Y ahí tal vez se conecta con el tema que a mí me gustaría contarte, en qué sentido, obviamente, no es que esté cuestionando lo que vos decís, sino en qué sentido es que vos decís, bueno, la imitación de algo positivo no parece ser a vos no te conforma como una solución. No, pero yo lo pensaba más, yo no soy cristiana, creo, acá me van a odiar todos. Pero la salida por Cristo me terminaba de disgustar justamente porque siempre no puede ser que desde la política misma tengamos, pero después digamos barre Cristo y puse un modelo positivo y bueno, son los hermanos, son los hermanos fraternos, son los hermanos que se ayudan, son los hermanos que se perdonan. Girard va a decir acá, bueno, poner la otra mejilla es justamente detener la escalada de violencia. Y eso hace parte también de una política fraterna, no solo agarrarse de los pelos. Sí, pero el problema es que eso no es exigible. Lo que no es exigible jurídicamente es gravísimo, porque te puede aparecer aquel que lo quiere exigir. Entonces, si vos no imitas a Cristo, vas a la cárcel. Para mí eso es peligrosísimo, ese tipo de salida, precisamente por la no exigibilidad. Por eso prefiero pensar, como dice Carlos, bueno, retomando a Girard, transformemos el objeto en objetivo, que son estos objetivos, que son retóricos al inicio, pero que después Y la otra cuestión con respecto a la ley, es que si bien es cierto que es impuesto por el que tiene poder, pero beneficia al débil. No nos olvidemos que la ley de las 12 tablas, la ley de las 12 tablas,
viene precisamente es una conquista de la plebe. Sí. Siempre me acuerdo cuando en una época me tocó trabajar mucho en los años fines de los 80, principios de los 90, con el tema de lo que se llamaba la ley de radiodifusión. Los grandes grupos no querían ley, porque al no haber ley tenés la ley de la selva. Claro. Hasta el punto de que en algún momento yo, como representante de la provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal de Radiodifusión, les decía, por favor, escriban ustedes la ley y en función de eso nosotros vemos si podemos, pero háganla, pero que haya una ley. Sí. No. Es decir, siempre la ley la hacen los de arriba, pero siempre lo dicen los de abajo. La ley dirá, el acreedor tiene derecho a pegarle 60 latigazos con un látigo de 9 colas al deudor. Son 60 y no lo podés descuartizar. O sea, ya es una cosa. En este sentido hay un carácter siempre dual. Sí, contradictorio la ley dual. Bueno, claro, hay un carácter dual, una tensión que en ese sentido esto de la fraternidad lo plantea bien, ¿no? Así como el carácter experimental, porque como siempre hay un tercero, nunca sabemos entonces bien de qué se trata la cosa. Me parece que lo que vos hacés es una crítica formidable y que adhiero plenamente de la forma europea moderna de entender la política. Pero cuando pensamos nosotros la fraternidad, pensamos más que una cosa que tiene que ver con lo andino, con lo bantú, con muchas cuestiones de la Europa moderna. Por ejemplo, vos decías, bueno, ¿cómo volver a pensar el pacto? No, en la fraternidad no hay pacto. No hay pacto. El pacto sería implica un concepto de sujeto. Sí, o qué sucedería frente a la inminencia de esa crisis del pacto. Es que no hay pacto, la sociedad no existe como resultado de un pacto, solamente para cierta forma, desde Maquiavelo antes, pero si querés más claramente desde Hobbes en adelante aparece como tal. Pero anda a preguntarle a un andino o anda a preguntarle a un chico que vive en la favela si él vive como resultado de un pacto. Sí, yo ahí difiero bastante porque en todo caso estas comunidades no existen, digamos, porque también se definen respecto a un otro que es el Estado. Y aquí, por ejemplo, si uno va un año atrás a todo lo que fue la discusión, por ejemplo, de los pueblos originarios por la incorporación de sus derechos en el Código Civil, uno diría, es otra cosa, no hay pacto para ellos, no hay contrato para ellos. Ahí yo tengo, porque en todo caso ya las comunidades no pueden sustraerse a algo que es el Estado y el capitalismo, no están por fuera de eso. Y de hecho las peleas, digamos, que se han venido librando desde la década del 80, todas estas cuestiones del multiculturalismo, etcétera, etcétera, tienen que ver con cómo ingresan al pacto estas comunidades otrora sustraídas. De manera que a mí me parece que sí está en discusión el pacto, que sí es de que en últimas la manera de que te garanticen derechos es si sos parte del pacto, y cuanto más definido estés, mejor. La discusión que daban las organizaciones de pueblos originarios era, en primer lugar, bueno, ¿tiene sentido que el derecho a la propiedad comunitaria indígena haga parte del Código Civil Comercial? Y para una visión, digamos, más bien radical, diría, es una obscenidad. No puede ser que un código fundamentalmente privatista y del derecho, del derecho a la propiedad privada obligue en algo que es la propiedad comunitaria. Sería casi un oxímoron. Y sin embargo, había sectores de los pueblos originarios que decían, más vale que algo de la propiedad comunitaria aparezca en el Código Civil y Comercial, porque de lo contrario nos van a seguir expulsando de nuestros territorios. Y los jueces provinciales no tienen ningún tipo de herramienta que permita, o nosotros frente a los jueces provinciales no tenemos ningún tipo de herramienta que obligue a que se respeten nuestros derechos. De manera que no sería una razón estratégica. Exacto, estaba pensando eso. Penalismo activa, claro. Paradigmáticamente, a nivel paradigmático o de modelo macro, sí, no funciona. O sea, no existe. Es una decisión estratégica, la razón estratégica. Sí, es absolutamente instrumental. Para pensar algo que funcione, o bueno, como de hecho funciona o no funciona, tenemos que decir no funciona. Claro. Me parece, ¿no? Eso los mapuches lo tienen muy trabajado con ética. Sí. Nosotros no vamos a aceptar esto, pero como vos decís,
nosotros no estamos en condiciones de cambiar ni el capitalismo ni esta lógica del Estado, con lo cual, por una cuestión puramente estratégica, como dices antes, vamos a aceptar esto ahora, pero no significa que aceptemos también todo lo otro. Sí, no quiere decir que ellos se sientan ciudadanos argentinos antes que pueblo mapuche o que pueden como sentirse, pero no significa que la comunidad exista porque yo soy previo. Sí, mira lo que hablamos tantas veces, la forma de bailar o de jugar al fútbol. Una cosa es yo soy dueño de mi cuerpo, de mi alma y de mi vida, y otra cosa es yo soy un cuerpo. Si yo soy un cuerpo, yo soy una vida, no voy a pensar que la sociedad es fruto de un pacto. Sí. Estoy ahí porque estoy ahí y se me ocurre pensar que yo no sería parte de esa sociedad. Sí. Otra cosa es cómo voy a ser parte. Pero ya ahí es cuestión de conflictos, de luchas y demás. Sí, y en todo caso acá son dos niveles distintos de discusión, digamos. Y eso me recuerda mucho una asamblea que tuvimos respecto del tema de las personerías jurídicas, ¿no? Porque para los defensores de derechos humanos, para el CELS, para el Observatorio de Derechos Indígenas, etcétera, era un escándalo que se le exigiese personería jurídica a las comunidades indígenas, porque eso iba en contra justamente de su derecho a autodeterminación, de su identificación. Y lo que te decían la gente de las comunidades, que en realidad para ellos eso era un trámite administrativo, que para ellos eso no les hacía ni más mapuche ni menos mapuche, ni que los fracturaba como comunidad por estar en la comunidad tal y no decir nada, que esa era una discusión que a ellos en absoluto les impactaba respecto de su autoidentificación o de su proceso identitario, etcétera, etcétera, que no, pero por eso hay dos niveles, digamos. Hay un nivel, si se quiere, de la realpolitik, que tiene que ver con cuál es el reparto de poderes y riquezas, y que claramente ese es un reparto que se está dando todavía desde el Estado y desde el derecho. Y por otro lado hay una discusión que tiene que ver, bueno, con cuáles son los procesos más, digamos, de autoidentificación, si nos reconocemos como ciudadanos o como personas o como... Pero me parece que son niveles distintos de discusión en todo caso. Pero bueno.